Un pueblo que olvida su pasado, su historia y sus raíces no tiene futuro. Es un pueblo seco. Es por eso que hoy los invitamos a hacer un viaje virtual, sustentado en la documentación histórica y no en la tan propagada leyenda negra sobre España y la Iglesia Católica. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón, después de comulgar el Santísimo Cuerpo de Cristo, en nombre de la Santísima Trinidad y ante la mirada exultante de la reina Isabel, salió del puerto de Palos con 90 marineros, en 3 carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña. Ningún otro reino aceptó dar su apoyo a Colón para esta riesgosa expedición que tenía por objeto descubrir una nueva ruta a las Indias. La Pinta era la más rápida de las 3 embarcaciones, y desde esta, Rodrigo de Triana tuvo el honor de avistar tierra por primera vez el 12 de octubre. Y el 5 de diciembre providencialmente llegaron a la actual isla de Haití. Así, en el hermoso mar Caribe, en sus hermosas playas, inició el encuentro de 2 mundos, es decir, la unión entre América y Europa. Los navegantes quedaron maravillados de lo que les pareció el paraíso en la tierra. Y la primera tribu con la que tuvieron contacto fue con la de los taínos. La noche de Navidad, Colón se dispuso a descansar después de 2 noches sin dormir, por haberse dedicado a explorar, pero sucedió un accidente. El capitán de la Santa María dejó el timón en manos de un jovencito, y este no pudo evitar chocar contra un arrecife. Esta embarcación era la mayor de todas, y en ella viajaba Colón, quien al darse cuenta de lo sucedido, para evitar que se hundiera, ordenó a todos que les ayudaran a quitar peso. Pero la mayoría abandonó el barco que se hundía, buscando solo salvar sus vidas. La mañana del 25 de diciembre, los taínos les ayudaron a rescatar la madera de esta carabela, con la que los españoles construyeron su primer establecimiento en América, al que llamaron Fuerte de Navidad. Ahí se quedaron 39 hombres, con provisiones para 1 año y semillas para sembrar, mientras Colón, con los demás, emprendió su viaje de regreso a España el 16 de enero de 1493. En abril se encontró el almirante con los reyes católicos, en el convento de San Jerónimo de Murtra, a pocos kilómetros de Barcelona. Les relató las peripecias de su viaje, la belleza de la naturaleza, y les describió cómo encontraron a los habitantes poco vestidos y les recibieron amablemente. Luego empezó a mostrar lo que había traído: jaulas con pájaros, barriles con pescados salados, animales exóticos. E incluso llevó consigo a 7 nativos de la etnia de los taínos, a quienes llamó indios por creer que habían llegado a las Indias. Y finalmente mostró el oro, queriendo probar a los reyes que su viaje había sido completamente exitoso. Pero más allá de las posibilidades económicas que exaltaba Colón, se habló en la reunión de los nativos que corrían el riesgo de condenarse si no eran evangelizados, pues se habían encontrado muestras entre ellos de idolatría y sacrificios diabólicos. Entre los presentes estaba un joven de la Orden de San Jerónimo, Fray Ramón Pané, que al igual que la reina Isabel se entusiasmó por compartir con ellos la fe verdadera y empezó a prepararse para esta misión. En septiembre de ese mismo año inició la segunda travesía, esta vez formada por 17 barcos y 1.500 tripulantes. Desde mayo, la reina había redactado 16 órdenes para esta expedición. Por todos los medios deben esforzarse y empeñarse en convencer a los indios para convertirlos a nuestra sagrada fe católica, además de enseñarles español para que entiendan a los sacerdotes. Deben tratar a dichos indios muy bien y con cariño, y abstenerse de hacerles ningún daño. Dispongo que ambos pueblos deben conversar e intimar, y servir los unos a los otros en todo lo que puedan. Si alguna o algunas personas trataren mal a los dichos indios, de la forma que sea, el almirante, como virrey y gobernador, lo castigue mucho por virtud de los poderes de sus altezas, que para ellos los tiene. A Colón se le concedió amplia autoridad, pero los reyes católicos situaron a su alrededor a personajes de su confianza, entre ellos a don Juan de Fonseca, encargado de que se cumplieran las directrices de la reina Isabel.
En este viaje vinieron también los primeros evangelizadores de América, sacerdotes y frailes. El 3 de noviembre llegaron a la hermosa isla. La travesía se realizó sin contratiempos, pero al dirigirse a donde habían construido el fuerte de la Navidad, fueron recibidos con flechazos untados de veneno. El fuerte ya no existía, había sido destruido y los españoles que lo habitaban habían sido aniquilados. Fue un duro golpe, pues la impresión que habían tenido en su primer viaje era que los indios eran amables. Pero es que además de los taínos que habían conocido, había otras etnias belicosas, entre las que se encontraba la de los Caribe, que eran caníbales. En su campamento vieron piernas humanas sazonadas colgando de vigas, la cabeza de un joven recién asesinado, aún con sangre húmeda, y partes de su cuerpo mezcladas con carne de ganso y loro. Tenían también prisioneros de otra tribu, que iban a ser ejecutados pronto, pero Colón los llevó consigo. Todo esto y los mosquitos que recibieron a los recién llegados les convencieron que Colón había exagerado su relato del paraíso que había encontrado y empezaron a reclamarle. Él, para evitar futuros peligros, decidió navegar hacia la costa este de la isla, a la que bautizó como Santo Domingo, y allí fundó el primer pueblo de los colonos españoles, al que llamó la Isabela, en honor de la reina. El 6 de enero de 1994, fiesta de la Epifanía, en el templo recién construido, el padre Bernardo Boy presidió la primera Eucaristía celebrada en América, dando inicio solemne a la primera evangelización del continente. Parecía que todo había mejorado, pero poco tiempo después se presentó la primera epidemia, que al parecer fue ocasionada por 8 cerdos que subieron a una de las naves al pasar por la isla Gomera. La influenza porcina enfermó a cientos de españoles y luego se propagó, afectando a miles de nativos, perdiendo la vida a un gran número de personas. A pesar de todo, Fray Ramón Pané logró comunicarse con los nativos. Tenía el don de aprender idiomas y un gran carisma para tratarles. Colón, aprovechando esto, le pidió que hiciera un estudio de las costumbres y tradiciones que ellos tenían. Con esta encomienda, y sobre todo con el ardiente deseo de evangelizar, él y 2 frailes franciscanos se internaron en las selvas de la actual República Dominicana, solos y desarmados, sin saber si saldrían de ahí con vida. Con sorprendente rapidez, Ramón Pané aprendió la lengua taína y escribió el primer libro en América titulado La relación de las antigüedades de los indios. Logró establecer vínculos de profunda amistad con el cacique Guaticaba y su familia, viviendo con ellos durante más de 2 años. Tuvieron una conversión real, pedían ser cristianos, pero Fray Ramón les decía que todavía no estaban preparados. Finalmente, el 21 de septiembre de 1496, el cacique Guaticaba fue bautizado junto con 16 miembros de su familia, recibiendo el nombre de Juan Mateo. La evangelización empezó a darse como la soñaba la reina Isabel. Pero, así como los primeros misioneros vivían con ellos buscando su bien, grupos de conquistadores empezaron a explotarlos. Los nativos decidieron vengarse, atacando a los que se habían convertido al cristianismo. A finales de 1496, Juan Mateo, junto con los miembros de su familia que habían recibido el bautismo, fueron asesinados. El primer discípulo y misionero de los nativos de América, quien fue el compañero, ayudante, traductor y amigo de Fray Ramón Pané, se convirtió también en el primer mártir al morir repitiendo: «Soy siervo de Dios». Hubo una gran crisis. El mismo Cristóbal Colón empezó a promover la esclavitud. Se ocupaba solo de obtener riquezas y poder. Estas lamentables noticias llegaron a los reyes de España, por lo que enviaron a Francisco de Bobadilla como corregidor y juez. Él abrió la investigación y juicio, contrastando las denuncias con testimonios y documentos. La conclusión fue que, efectivamente, tenía una pésima administración de los bienes que se le habían confiado, y que él, junto con otros españoles, habían cometido muchos atropellos a los habitantes de estas tierras. En septiembre de 1500, Cristóbal Colón fue apresado junto a su hermano Bartolomé.
y enviado encadenado a España para comparecer ante los reyes. Ellos lamentaron profundamente lo sucedido y después de hablar con Colón le permitieron volver a América, pero ya sin ningún poder ni privilegio. En 1504 murió la reina Isabel a los 53 años de edad, dejando las últimas indicaciones para que su esposo y herederos tomaran en cuenta. No consientan ni den lugar a que los indios reciban agravio alguno en sus personas y bienes. Manden que sean justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remienden. Entrego mi alma al Señor, agradeciendo todos los bienes que he recibido de Él a lo largo de mi vida, pidiendo su misericordia y la intercesión de San Miguel, príncipe de la caballería angelical. Me gustaría ser enterrada en el monasterio de San Francisco de Alhambra de Granada, pero si mi esposo desea ser enterrado en otro lugar, donde sea sepultado, quiero estén también mis restos. Agradezco a todos el apoyo que me han dado. Estos son algunos de los párrafos del codicilo o testamento de la reina Isabel, cuya fe la llevó a soñar con que el nuevo mundo que se había descubierto se convirtiera en el continente de la esperanza. Muchas personas dicen, nuestro continente no necesitaba ser descubierto. Sin duda, desconocen cómo era realmente la situación antes de la llegada de los españoles. La mayoría de los habitantes de estas tierras eran oprimidos por vigorosos y opulentos imperios y la tiranía de sanguinarios ídolos. En 1428, con la Triple Alianza que se dio con el Pacto de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, surgió el Imperio Azteca o Mexica, que llegó a extenderse hasta Guatemala. En Sudamérica dominaba el Imperio Inca. Los dos eran regímenes totalitarios y despóticos, donde un emperador y una casta dirigente gobernaban en detrimento de los pueblos sometidos. Eran cientos de culturas distintas en un ambiente constante de guerra, terminando muchas veces con poblaciones enteras. Ahuizoc, el emperador de la Edad de Oro azteca, reinó de 1468 a 1502. Este rey belicoso, cuyo poder se basaba en el terror que le tenían los vecinos sometidos bajo su autoridad, como guerrero conquistador, llevó este imperio a su mayor extensión, dominando a millones de habitantes. Él mismo encabezó muchas campañas militares, y entre sus estrategias estaban las emboscadas y los ataques sorpresa, ganándose la fama de guerrero, feroz, cruel y sanguinario. En 1487 inauguró el Templo Mayor y en su consagración fueron sacrificados decenas de miles de prisioneros de guerra para saciar la sed de sangre de Huitzilopochtli en una ceremonia que duró 4 días. Este espantoso ritual consistía en que se colocaba a la víctima sobre el altar. 4 hombres le sujetaban para que uno de los sacerdotes abriera con un cuchillo su pecho para sacar su corazón aún latiendo y arrojar su cuerpo por las gravas, para que fueran descuartizados, cocinados e ingeridos. El canibalismo estaba institucionalizado, al igual que la prostitución. A las mujeres no se les respetaba. En ningún otro lugar a lo largo de la historia se ha oprimido más a la mujer que en estos regímenes indigenistas. Y los pueblos sometidos debían pagar tributos y proporcionar esclavos. Hubo también un gran desarrollo comercial, lo que aprovechaba también el emperador para infiltrar espías, para obtener información vital para sus campañas militares. Tenochtitlan llegó a ser la ciudad más poderosa de América. La vida en la corte se desarrollaba en medio del lujo y la opulencia. En 1502 hubo una gran inundación por un acueducto recién construido y mal planeado. Ahuitzotl, tratando de huir, se dio un golpe en la cabeza y murió. Le sucedió en el trono su sobrino Moctezuma II, y durante su reinado llegaron los españoles comandados por Hernán Cortés en 1519. La leyenda negra dice que sometieron al pueblo mexicano para apoderarse de su territorio y saquearlo.
realizando uno de los más grandes genocidios de la historia. El primer dato real que debe llamarnos la atención es que los soldados de Hernán Cortés eran menos de 500. ¿Cómo pudo un grupo tan reducido vencer al poderoso imperio azteca, eminentemente guerrero? Si lograron penetrar en el territorio, fue porque los pueblos vasallos estaban hartos de ser tratados tan despóticamente. Y se unieron a ellos para liberarse del totalitarismo sangriento. Cuando los aztecas percibieron que estaba iniciando esta alianza en 1520, construyeron un muro con cientos de cráneos de indígenas y españoles. Una advertencia para todos los pueblos vecinos de lo que les iba a pasar a los traidores. Pero esto motivó más a los pueblos oprimidos, porque precisamente querían ponerle fin a la barbarie. Los enfrentamientos fueron feroces y se extendieron hasta el 13 de agosto de 1521. Ese día, Hernán Cortés, al mando de un reducido grupo de españoles y de una coalición de pueblos indígenas, conquistó la ciudad de Tenochtitlan, poniendo fin al poderoso imperio azteca. La victoria del conquistador español fue posible por la alianza voluntaria y consciente de miles de indios, entre quienes se encontraban los tlaxcaltecas, que luego se conocieron como los indios conquistadores. Pero los años siguientes no resultaron fáciles. La paz no llegó sino hasta 10 años después. Los españoles pretendían acabar con los sacrificios humanos ofrecidos a los falsos dioses y se enfrentaron a los habitantes de estas tierras que realmente creían que debían hacerlos para continuar teniendo vida. Las guerras floridas que realizaban no eran para ir a matar a los enemigos, sino para llevarlos como prisioneros y ofrecer su sangre y corazón para que el universo continuara funcionando. Para ellos no era matar por matar, sino ofrecer víctimas a los dioses para que sus pueblos pudieran continuar viviendo. Si había sequía, sacrificaban a los niños a Tlaloc. Los mismos papás, con mucho dolor, entregaban a sus hijos de 4 años, sabiendo que los sacerdotes los iban a torturar y a matar. En el ritual les quitaban las uñas y con una púa de maguey perforaban todo su cuerpecito. Si eran niñas, les cortaban la cabeza. Si eran niños, les abrían el pecho y les sacaban el corazón. Hacían todo esto porque creían que cuanto más lloraban estas pequeñas víctimas, más abundante sería la lluvia. A Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, le ofrecían corazones de los prisioneros todos los días para que tuvieran energía para vencer las tinieblas y salir al día siguiente. Su fiesta más importante era Panquetzalistli, en el solsticio de invierno, porque en ese tiempo las noches son más largas y los días más cortos. Entonces creían que debían ofrecer más corazones y sangre. Durante los 80 días previos, todo el pueblo se sacrificaba comiendo solo tortilla, sal y agua, y se perforaban con púas de maguey sus piernas, brazos, lengua, labios y orejas. Los sacerdotes se perforaban los genitales y pasaban por el orificio que quedaba una cuerda larga. Y todo esto era para dar energía al sol, que parecía que estaba perdiendo fuerza y no podría vencer las tinieblas. Al ver esto y otros muchos sacrificios, los franciscanos decían: estos ídolos son el demonio, es Satanás, y tenían razón. Al tratar de prohibirlos, de evitarlos, hubo fuertes enfrentamientos entre españoles e indígenas. Poco a poco se fueron erradicando, y esto ocasionó en los indígenas un duelo casi generalizado. Quienes habían sacrificado a sus hijos se dieron cuenta que a pesar de que no ofrecían víctimas, había lluvias y el sol continuaba saliendo. Algunos empezaron a preguntarse: ¿entonces sacrifiqué a mi hijo por nada? Otros pensaban: nos estamos acercando a 1531, año del 13 Caña, lo que significaba que algo iniciaba, lleno de la sabiduría de Dios. Y llegaban a la conclusión: sí, algo nuevo inicia, pero sin nosotros. Por si fuera poco, en 1530 hubo 3 terremotos. En su mentalidad, si había un cuarto terremoto, todo acabaría. Pero la gravedad de la situación no se quedaba ahí. Los españoles se dividieron entre quienes querían cumplir las indicaciones reales y quienes solo buscaban riquezas y poder. El emperador Carlos V, nieto de los reyes católicos, que anhelaba lo mismo que la reina Isabel, envió una audiencia, es decir,
a varios oidores para investigar y corregir, pero se corrompieron al llegar. Ante estas noticias, la reina Isabel, esposa del emperador Carlos V, le escribió una carta al licenciado Vasco de Quiroga, proponiéndole viajar a la Nueva España, en donde las cosas iban de mal en peor. Él aceptó y formó parte de la segunda audiencia que llegó en enero de 1531. En cuanto llegaron, los indios y españoles se dieron cuenta de que los nuevos oidores venían realmente a imponer justicia. Pasaban casi todo el día y parte de la noche escuchando quejas, acusaciones y defensas. Y los indios se conmovían al comprobar que don Vasco no solo les entendía, sino que al ver los dibujos en los que le mostraban los maltratos que habían sufrido, se echaba a llorar. A Fray Juan de Zumárraga, obispo franciscano, también recién llegado, le notificaron que españoles estaban atacando a otros españoles porque les estorbaban en su proyecto de explotación a los indígenas. Inmediatamente trató de intervenir, pero él mismo fue recibido con un flechazo. Si no fuera por sus reflejos rápidos, lo hubieran herido. Entonces le escribió al emperador explicándole la grave situación en que se encontraba y le comentó: si Dios no interviene, todo esto se perderá. Y sucedió entonces el gran acontecimiento que integró los diferentes pueblos y culturas. Y que hizo posible que naciera a la vida México. El sábado 9 de diciembre de 1531, muy de madrugada, Juan Diego, uno de los pocos indígenas que había aceptado la fe cristiana, iba deprisa. Pero al llegar al cerrito del Tepeyac, se detuvo a escuchar impresionado. Por ventura, soy digno de lo que oigo. Quizás sueño. ¿Dónde estoy? ¿Acaso ya en el paraíso terrenal que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso ya en el cielo? Juanito, acércate. Juanito, el más pequeño de mis hijos. ¿Dónde vas? Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. ¿Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, y tengo el privilegio de ser madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador de las personas y de todo cuanto existe, quien está siempre cerca y es Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para allí mostrárselo a ustedes, engrandecerlo, entregárselo a Él, que es todo mi amor, a Él, que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Porque en verdad yo me honro en ser madre compasiva de todos ustedes, tuya y de toda la gente que aquí en esta tierra están en uno, y de los demás dos linajes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que me honren confiando en mi intercesión, porque ahí estaré siempre dispuesta a escuchar su llanto, su tristeza, para purificar, para curar todas sus diferentes miserias, sus penas, sus dolores, y para realizar con certeza lo que pretende Él, mi mirada misericordiosa. Ojalá aceptes ir al Palacio del Obispo de México y le narres como nada menos que yo te envío de embajador para que le manifiestes cuán grande y ardiente deseo tengo de que aquí me provea de una casa, de que me levante en el llano mi templo. Absolutamente todo, con todos sus detalles le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído. Y quédate seguro de que mucho te lo voy a agradecer y a pagártelo, pues te enriqueceré, te glorificaré, y mucho merecerás con esto que yo recompense tu cansancio, tu molestia de ir a ejecutar la embajada que te confiero. Ya has oído, hijo mío, el más amado, mi aliento, mi palabra. Ojalá aceptes ir y tengas la bondad de poner todo tu esfuerzo. Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato.
Por ahora me despido de ti, yo, tu humilde siervo. Juan Diego se fue directo al palacio del obispo, que se llamaba Fray Juan de Zumárraga, religioso franciscano que hacía poco había llegado de España. Apenas llegó trató de verle, rogó a sus criados que fueran a anunciarlo, y pasado un buen rato vinieron a llamarle. Entró y enseguida le dio el recado de la Señora del Cielo al obispo, y también le dijo cuánto admiró, vio y oyó. Pero él pareció no darle crédito. Juan Diego se retiró muy triste y se fue directo a la cumbre del cerrito, en donde la Señora del Cielo ya lo estaba esperando. Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Le vi y le expuse tu mensaje, así como me advertiste. Me recibió benignamente y me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no lo tuvo por cierto. Me dijo, otra vez vendrás, te oiré más despacio, veré muy desde el principio el deseo y voluntad con que has venido. Comprendí perfectamente en la manera que me respondió, que piensa que es quizás invención mía, que tú quieres que aquí te hagan un templo, y que acaso no es de orden tuya. Por lo cual, te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que a alguno de los principales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy solo un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda, y tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, me envías a un lugar por donde no paro y no ando. Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes, y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez diles que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía. Señora y niña mía, no te cause yo aflicción. De muy buena gana iré a cumplir tu mandato, iré a hacer tu voluntad, pero ¿acaso no seré oído con agrado? O si fuese oído, quizás no me creerá. Mañana en la tarde, cuando se ponga el sol, vendré a dar razón de tu mensaje, mi niña. Descansa entre tanto. Gracias, hijo mío. Al día siguiente, domingo 10 de diciembre, muy temprano Juan Diego salió de su casa. Fue a Tlatelolco a instruirse en las cosas divinas, y así, a las 10, después de oír la misa, se vino al palacio del obispo. Con mucha dificultad logró verle. Vamos a ver, hijito, ¿qué quieres ahora? Tato obispo, he visto a la Señora del Cielo otra vez y me dijo que viniera a verte. Vamos, hijo. ¿Y dónde la viste? ¿Qué te dijo? ¿Dónde se te apareció? Las 2 veces la he visto en el mismo lugar, en la cumbre del cerrito del Tepeyac. He visto a la Señora del Cielo. Su vestidura es radiante como el sol y es muy hermosa. No puedo describir lo que he visto y oído. Yo creí que estaba en el paraíso. Ella me dijo, sabe y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen María, Madre del Hijo del verdadero Dios, por quien se vive, Señor del cielo y de la tierra. Dile al señor obispo que es mi deseo se me erija un templo aquí, para en él mostrar y dar todo mi amor y auxilio a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Y le dije que vine ayer a verte, pero que tú no me hiciste caso de mis palabras. Y tienes razón, ¿quién soy yo para traer un mensaje de la Señora del Cielo? Por eso le he pedido que mande a un principal, que sea respetado y oído, porque yo soy gente menuda.
Pero ella me dijo otra vez que quería que yo fuera el que trajera su mensaje, que era su voluntad que viniera a verte otra vez. Comprende, hijo mío, que no solo con tu plática y solicitud se puede hacer lo que me pides. Es necesario que me traigas una prueba que demuestre lo que me dices. Tata Obispo, dime cuál es la señal que me pides, que luego iré a pedírsela a la Señora del Cielo, que me envió acá. La que ella quiera darte. Ve con Dios, Juan Diego. Anda, hijo. Viendo el señor obispo que Juan Diego ratificaba todo sin dudar, envió a unas gentes de su casa en quienes podía confiar para que le siguieran y vigilaran a dónde iba y con quién hablaba. Así lo hicieron. Juan Diego se vino directo al cerrito del Tepeyac, caminó por la calzada y al llegar a la barranca se les perdió a los que lo venían siguiendo. Por más que lo buscaron, ya no lo encontraron. Enojados, regresaron a informar al señor obispo. Así como lo oye, señor obispo. Lo seguimos como usted nos ordenó y se nos escondió. Y lo buscamos por todas partes, pero no lo encontramos. Para mí que sospechó que lo estábamos siguiendo y se nos escondió. Más vale, Tata Obispo, que no le crea lo que venga a decirle. Gracias por sus informes. Para mí que alguien lo anda mal aconsejando. Si vuelve, castíguelo con dureza, para que no vuelva a mentir y engañar. Mientras esto sucedía, Juan Diego le estaba diciendo a la Santísima Virgen la respuesta del señor obispo. Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con esto te creerá, y ya no dudará acerca de esto, ni sospechará de ti. Sabe, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ve ahora a descansar, que mañana aquí te aguardo. Al día siguiente, lunes 11 de diciembre, cuando tenía que llevar Juan Diego la señal para ser creído, no se presentó por ella. Porque cuando llegó a su casa, se encontró a su tío Juan Bernardino gravemente enfermo. Primero fue por un médico y lo auxilió, pero ya no era tiempo, ya estaba muy grave. Por la noche, su tío le rogó que en la madrugada fuera a buscar a un sacerdote para confesarlo y disponerle, porque estaba seguro que había llegado la hora de su muerte, que ya no se levantaría ni sanaría. El martes 12 de diciembre, muy de madrugada, salió de su casa Juan Diego a llamar al sacerdote, y cuando venía llegando al camino que sale junto a la ladera de este cerrito por donde tenía costumbre pasar, se detuvo. Mejor me voy derecho, o sea que me vaya a ver la señora y me detenga para que le lleve la señal al prelado, según me previno. Primero tengo que llamar deprisa al sacerdote. El pobre de mi tío lo está aguardando. ¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? Niña mía, la más pequeña de mis hijas. Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora y niña mía? Voy a causarte aflicción. ¿Sabe, niña mía, que está muy mal un pobre siervo tuyo? Mi tío le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor, que vaya a confesarle y disponerle, porque desde que nacimos vinimos a aguardar el trabajo de nuestra muerte. Voy a hacerlo, pero volveré luego otra vez aquí para ir a llevar tu mensaje. Señora y niña mía, perdóname, tenme por ahora paciencia, no te engaño, hija mía, la más pequeña. Mañana vendré a toda prisa. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí? ¿No soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más necesitas?
No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. ¿Estás seguro de que sanó? Gracias, niña mía, madre mía. Dame entonces la señal, la prueba que tengo que llevar al señor obispo, para que crea que eres tú la señora del cielo, la que me envía para que se construya aquí el templo como tú quieres. Sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrito, allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia. Cuando llegó Juan Diego a la cumbre del cerrito, se impresionó mucho al ver que habían brotado tantas exquisitas rosas de Castilla, antes del tiempo en el que se dan, porque a la sazón se encrudecía el hielo. Estaban muy fragantes y llenas del rocío de la noche, que semejaba perlas preciosas. Luego empezó a cortarlas, las juntó todas y las echó en su regazo. La cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran flores, porque tenía muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. Solían darse hierbecillas, pero entonces era el mes de diciembre, en que todo lo come y echa a perder el hielo. Encontré rosa de Castilla, junto con otras flores. Todas están hermosas. Míralas, niña mía. Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de flores es la prueba y señal que llevarás al obispo. Le dirás en mi nombre que ve en ella mi voluntad, que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de confianza. Rigurosamente te ordeno que solo delante del obispo descubras tu manta y muestres lo que llevas. Contarás bien todo, que te mandé a subir a la cumbre del cerrito, que fueras a cortar flores, y todo lo que viste y admiraste, para que puedas inducir al prelado a que dé su ayuda, con objeto de que se haga y erija el templo que he pedido. Así lo haré. Voy corriendo a llevar tu mensaje y la prueba para el señor obispo. Juan Diego, contento y seguro que todo iba a salir bien, llevaba con mucho cuidado la prueba que portaba en su regazo. Iba caminando por la calzada, disfrutando el delicioso aroma de las flores. Al llegar al palacio del obispo, le rogó al mayordomo y a los criados que lo dejaran entrar. Ellos se lo impidieron y le tuvieron mucho tiempo esperando. Como vieron que no se iba, se le acercaron para ver qué traía en su regazo. Juan Diego, viendo que no les podía ocultar lo que traía, descubrió un poco para que vieran que eran flores. Ellos se asombraron muchísimo al ver que estaban frescas, fragantes y preciosas. Fueron luego a decirle al obispo lo que habían visto y que Juan Diego insistía en verlo. El señor obispo cayó en la cuenta que le llevaba la prueba que le había pedido. Enseguida mandó que entrara a verle. Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la señora del cielo, Santa María Preciosa Madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme, que le has de hacer el templo donde ella te pide que le erijas. Y además, le dije que yo te había dado mi palabra a traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. ¿Y qué te dijo ella? Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla su voluntad. Hoy muy temprano me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyera, según me había dicho que me la daría, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo, donde antes yo la viera, a que fuese a cortar varias flores, aunque yo sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar para que se den flores, porque solo hay muchos riscos, espinas, nopales y mezquites. No por eso dudé. Cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, vi que estaba en el paraíso, donde había juntas todas las varias y exquisitas rosas de Castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Después que fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con su mano y de nuevo las echó en mi regazo, para que te las trajera y a ti en persona te las diera. Y así lo hago, para que en ellas
veas la señal que me pides y cumpla su voluntad. Y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje. Helas aquí, recíbelas. Perdón, Santa María, Virgen Madre de Dios. Perdón, Juan Diego, perdón. Al desenvolver su manto, se dibujó en ella esta preciosa imagen que aún se conserva intacta. El señor obispo, junto con muchas personas, fueron con Juan Diego para que les mostrara dónde era la voluntad de la Señora del Cielo para que le construyeran su templo. Después de llevarlos al Tepeyac, pidió permiso para ir a ver a su tío, a quien había dejado gravemente enfermo, y que la Virgen le había dicho que ella lo había curado. La gente del pueblo no lo dejó ir solo, lo acompañaron todos a su casa. Al llegar vieron que su tío estaba muy contento y que nada le dolía. Se asombró mucho de que llegara acompañado y preguntó la causa de que así lo hicieran, y dijo que se sentía muy honrado. Su sobrino le contó todo, incluso que la Virgen le había dicho que él ya había sanado. Juan Bernardino confirmó que también a él se le había aparecido la Reina del Cielo para curarlo milagrosamente y le pidió que le diera un mensaje al señor obispo. Fueron el tío y el sobrino a ver al señor obispo, quien escuchó emocionado el testimonio de Juan Bernardino y el mensaje que le dio la Reina del Tepeyac. A él le dijo: yo soy la siempre Virgen María de Guadalupe. Dile al señor obispo que así quiero que se me nombre. Y desde entonces, la santa imagen de la amada Señora del Cielo es visitada por sus amados hijos de México y del mundo entero. Oh Virgen María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, Señora de tez morena, beso de Dios que llega a nuestra tierra. Llegaste como estrella limpia y clara, sin opacar el sol que llevas dentro. Saliste a nuestro encuentro en el camino, cuando buscábamos a Dios en la mañana. Llegaste como uno de nosotros, pequeña niña linda de este pueblo. Pisaste nuestra tierra con tus plantas, llenaste con las rosas este suelo. Oh Virgen María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, Señora de tez morena, beso de Dios que llega a nuestra tierra. Hablaste con el canto del cenzontle, haciéndonos cercano al Dios inmenso. Del Dios por quien se vive tú eres madre, del Dios que está en la historia de su pueblo. Quisiste dibujarte en nuestro ayate, quedando en la humildad de nuestro templo, para mostrar en él que Dios nos ama, y entre tus manos dejemos nuestros ruegos. Oh Virgen María de Guadalupe, Madre de Dios y Madre nuestra, Señora de tez morena, beso de Dios que llega a nuestra tierra. Señora de tez morena, beso de Dios que llega a nuestra tierra. Nuestra amada Madre vino y se quedó para todos. Y en su inmaculado vientre nos trajo a Jesús. Ella es la celestial misionera del nuevo mundo. Su llegada llenó de alegría, de paz y armonía. E inició la civilización de la verdad y del amor. Qué diferente es el mundo cuando se adora al verdadero Dios y se establece el orden social, inspirándose en el cristianismo. Como lo hizo don Vasco de Quiroga,
a quienes los indígenas llamaban Tata Vasco. Él les hizo saber que les admiraba por su nobleza y virtudes, por la organización comunal que tenían antes de la llegada de los conquistadores, por sus adelantos en la ciencia y en las artes. Escribió al rey pidiendo su ayuda, pero no esperó respuesta. De su salario empezó a comprar tierras para entregarlas a los indios jóvenes, educados por los frailes. Y con ellos fundó un pueblo que llamó Hospital Santa Fe, en el que construyeron un templo. Albergues para viajeros, enfermos, huérfanos y viudas. Empezaron a cultivar el trigo y la cebada. Plantaron huertos de frutas. Se instalaron talleres para hilar y tejer. Conocieron la religión cristiana en toda su pureza y autenticidad, pues Vasco de Quiroga les enseñó sus principios, como él los entendía y practicaba. Y en 1533 fue a buscar a los alejados, encontrándose con el gobernador indígena de Michoacán, Pedro Pance Huinarangani. Con la ayuda de Dios, plantaré una civilización con el noble llamado del amor. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Soy Vasco de Quiroga. El rey me ha nombrado visitador de Michoacán. Pues yo soy Pedro Pance Huinarangani, gobernador indígena, y no permito que ningún español entre en mi territorio. Don Pedro, sé que tiene razón en despreciarnos. Hemos hecho mucho daño, pero le pido que nos perdone y nos dé la oportunidad de esclavizarnos. No, don Pedro, créame, yo solo tengo afecto para la nación indígena. Los mexicanos pueden darle testimonio de esto. Edifiqué con ellos y con los hermanos franciscanos y agustinos una población llamada Santa Fe a 2 leguas de la ciudad, en la que ahora miles de indígenas viven felices y con su cooperación podremos hacer lo mismo. Ustedes solo quieren adueñarse de nuestras tierras. No, esta tierra es de ustedes, para que la gocen bajo mi protección, porque el Dios que hizo los bosques también hizo los hermosos valles con sus resplandecientes lagos, y con un poco de cuidado y cultivo, su suelo puede convertirse en uno de los más fértiles y proveerles de todo el alimento que necesitan. Pero, si rehúsan seguir mi consejo e insisten en esconderse en los bosques, muy pronto se van a asemejar a las bestias salvajes que viven aquí. Dense la oportunidad de aprender a vivir felices, con una sola mujer que les sea fiel, de la misma manera que ustedes les serán fieles a ella. La práctica de tomar varias esposas debe desaparecer. Deben respetarse entre ustedes. ¿Y usted respetará a nuestros dioses? Yo les respeto a ustedes y le pido me den la oportunidad de hablar del mismo Dios que hablaban los toltecas. Al creador de todo lo que existe. Sí, don Pedro. A Él que nos da todo sin necesidad de ofrecer sacrificio humano. Eso no es posible. Ya platicaremos de esto. Ahora lo importante es que aprendan ustedes a vivir los unos con los otros, ayudándonos. Lo primero es construir un templo con escuela y hospital. Y luego alrededor iremos construyendo las casas de todos. Podrán aprender a leer, a escribir y muchos oficios más. Haré saber su propuesta. Confiamos en usted. Mejor los dos confiemos en nuestro Dios, que quiere que vivamos en paz, amándonos los unos a los otros. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya obscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca
querer ser consolado sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento